Buenas noches. Renunció Miguel Castilla, el exministro de Economía. Debemos agradecerle haber jugado un papel clave, ¿no es cierto?, en lograr que el gobierno se orientara claramente por el camino de la hoja de ruta, por la continuidad de las políticas que le han permitido al Perú pues crecer en los últimos 23 años, reduciendo la pobreza y la desigualdad. Ahora, se dice que él era el verdadero premier, ¿no es cierto?, y que su sucesor, Alonso Segura, de la misma orientación, es un economista pues de primer nivel, que ha trabajado en el Fondo Monetario Internacional y en el propio Ministerio de Economía y Finanzas, era el asesor del gabinete, jefe de asesores de gabinete de Castilla, ¿no? Se dice, digo, que Segura, pese a todo esto, pues no tendría, sin embargo, el peso que tenía Castilla. Pero lo cierto es que Castilla, si bien impulsó reformas importantes que recién se están empezando a implementar, la verdad es que no pudo impedir la hiperplasia regulatoria y tramitocrática que se generó en algunos sectores, ¿no es cierto?, como en trabajo, por ejemplo, donde se aprobaron una serie de leyes y normas que terminaron sumándose a otros factores para generar la desaceleración que vivimos. En trabajo se incrementó tremendamente la rigidez laboral, etc. Él mismo había explicado, Castilla, 3 semanas atrás más o menos, que en el gobierno no había habido ni hay suficiente consistencia. Esa fue la palabra que usó. Que lo que se hace con una mano a veces se deshace con la otra. De todos modos, pues el propio Castilla impulsó, aunque tardíamente, una serie de decretos y leyes para disminuir el peso de las regulaciones, de la tramitocracia, ¿no es cierto? Pero falta lo principal. Falta una verdadera reforma laboral que nos devuelva competitividad, que permita aprovechar y desplegar la fuerza productiva de los millones de informales que están reprimidos por una formalidad pues opresiva, ¿no es cierto? Y que la inyección de esa fuerza productiva ya liberada, esas amarras, informalizada, incorporada, sea la base de la reactivación económica y permita que muchos más peruanos tengan empleo formal y mejor remunerado. Pues de lo que se trata es que haya mucha más flexibilidad laboral para que haya mucha más demanda de trabajadores, más movimiento, más inversión, y de esa manera pues los salarios suban. Se trata de que la gente gane más, que haya más trabajo formal. Bueno, y por esa vía pues impulsar la reactivación. Nos falta llevar a cabo las reformas, también digo, falta llevar a cabo las reformas que el propio Castilla apoyó, ¿no es cierto?, tales como la reforma del servicio civil, que es fundamental, la de salud, la educación, que son las reformas que nos permitirán construir un Estado moderno y eficiente, una institucionalidad que ahora no tenemos. Bueno, Alonso Segura era justamente pues el encargado de destrabar las inversiones en el MEF, pero ya vemos que necesitamos reformas más profundas y para eso este es el momento de buscar acuerdos políticos en el Congreso que permitan lanzar esas reformas, de modo que el próximo gobierno pueda iniciarse con mucho mejor pie. Esto es algo que les conviene a todos, al gobierno actual, para salir mejor de lo que está y sobre todo al próximo gobierno, para iniciar pues con un país ya recuperado, reactivado y con nueva potencia. Quizá un punto de partida para ello puede ser este comunicado que ha emitido el Partido Aprista hoy día, en el que saluda el nombramiento de Alonso Segura y pues solicita una reunión con el equipo técnico del APRA, ¿no?, el equipo técnico conformado por exministros del gobierno 2006-2011, para renovar y actualizar las propuestas anteriormente presentadas, etcétera. Bueno, este es un gesto civilizado que hay que aplaudir, ¿no?, en medio de los gritos de la jungla, que debería dar pie a plantear los grandes temas que no podemos seguir soslayando. El propio fujimorismo debería estar de acuerdo con reformas que permitan la incorporación al Estado y a la formalidad del gran
del gran sector emergente que ha sido su base social desde los 90, ¿no? Si es que no se ha olvidado de ella. En fin, ojalá nuestra clase política pueda ponerse de acuerdo para dar un gran salto en nuestra institucionalidad y en nuestro crecimiento. Ojalá. De algo de esto habló el flamante ministro de Economía, Alonso Segura. Escuchemos. Lo prioritario en este momento es poder consolidar toda la agenda de reformas que se han venido implementando durante los primeros 3 años del gobierno del presidente Ollanta Humala, labor que vamos a continuar, evidentemente teniendo una mirada en cómo hacer para asegurar que la reactivación de la economía peruana, luego de una fase transitoria de aceleración, se produzca con la mayor celeridad posible para converger nuevamente esas tasas del 6% de crecimiento para el año 2015, ¿no? Para ello vamos a evaluar evidentemente qué tipo de medidas se tienen que hacer, venimos evaluando permanentemente, y para sostener pues un crecimiento en el mediano plazo, con reducción de pobreza, reducción de desigualdad, vamos a continuar pensando qué reformas de mediano y largo plazo son necesarias, ¿no? Cualquiera de ellas evidentemente requerirían contar pues con consenso de bancadas en el Congreso, ¿no? Entonces vamos a trabajar en esa dirección. Bueno, incluso más adelante en la propia entrevista él dice, eso no quita que no se pueda explorar que otras reformas se puedan implementar más adelante, pero cualquiera de ellas van a requerir consensos con las bancadas del Congreso y estamos seguros que como parte del juego democrático podrá establecerse, podrá continuar este diálogo con las distintas bancadas. En fin, ojalá que esto se pueda dar, no quiero pecar de iluso, de ingenuo, pero esto es lo que se necesita. Quizá Ana Jara pueda ayudar en ese propósito. Bueno, sobre todo para poder enfrentar las corrientes antirreforma, ¿no? Que son fuertes porque las reformas afectan a algunos intereses creados, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el campo de la salud, de la reforma de la salud, dirigentes de los médicos están lanzando ahora una campaña que revela claramente cuáles son las intenciones de ese sector, puramente ideológicas. En el siguiente afiche podemos ver el lanzamiento: no le juegues sucio a la salud, no a la privatización, no a la corrupción. O sea que el enemigo es la privatización, una supuesta privatización que no es tal, que no existe. De lo que se trata es de que algunos, ni siquiera todos, lamentablemente, hospitales, centros de salud puedan ser administrados en algunos de sus aspectos, ni siquiera de la parte médica, ¿no? Sino en aspectos vinculados al equipamiento, a algunos servicios básicos y colaterales, por asociaciones público-privadas, que son mucho más eficientes, por empresas privadas, ¿no? Que son mucho más eficientes para que el servicio funcione, para que los equipos estén a punto, en fin, para que haya medicamentos, para que la gente que se atienda mejor, ¿no? Fíjense lo que dice esa misma campaña en un video que han lanzado, hay una parte del video, fin. Hay partidos que se juegan a muerte, hay partidos en los que los héroes visten mandiles blancos, pero a veces el heroísmo no basta. Cuando además de combatir las peores enfermedades, se debe hacer frente a la privatización e incluso a la corrupción, haciendo mucho más difícil esta tarea. No le juegues sucio a la salud de tu país, no a la privatización, no a la corrupción. No a la privatización, le llaman privatización a mejorar el servicio, es increíble, esto es una campaña ideológica y evidentemente se requiere pues una cierta unidad política para enfrentar estas contrarreformas, estos movimientos de contrarreforma. Bueno, pasando al tema ya de la elección política, de la elección municipal, de las 4 encuestas que han salido este fin de semana, en la de Ipsos, Villarán todavía le lleva 2 puntos a Heresi, aunque Heresi está subiendo en esa misma encuesta. Pero en GFK ya están empatados Villarán y Heresi. Y hay 2 encuestas, que son la de CPI Datum, que
que dan ya a Eresi por encima de Susana Villarán, 1 o 2 puntos. Pero en todas, Castañeda vuelve a superar los 50 puntos, es decir, recupera un poco lo que había perdido. Ya parece difícil que vaya a poder ser derrotado por ninguno de los otros participantes, ¿no? Bueno, y a propósito de esto, hay una discusión acerca del Corredor Azul. Esta es una reforma también, una reforma fundamental que hay que apoyar, pero, y por eso mismo quizás no haya sido una buena idea lanzarla durante la campaña electoral, porque se convierte en el blanco de los ataques de los otros candidatos, de los candidatos opositores a la gestión oficial de Susana Villarán. Y esto se nota en las percepciones, porque los que no han usado el Corredor Azul tienen una opinión mucho más desfavorable del Corredor Azul que los que lo han usado. Veamos la respuesta a algunas preguntas en la encuesta de Ipsos. Vean, tenemos ahí la encuesta. ¿Ha hecho uso del servicio de transporte del Corredor Azul o no? 26% sí lo ha usado. El siguiente. ¿Cómo calificaría el nuevo servicio de transporte? Eso le preguntan a los que han usado. Bueno, 10 por... No, está mal esto. Está mal. Ah, bueno. Regular, bueno, 10%, regular 41%, malo 47%. Me parece que era, bueno, en todo caso, sumando 41 más 10, tenemos un 51% de personas que consideran que es bueno o regular, es decir, pasable, ¿no es cierto? Ahora, cuando le preguntan a las personas en general, la siguiente, pues, ¿aprueba o desaprueba el nuevo servicio? Solo un 25% aprueba y un 68% desaprueba. O sea que lo que podemos ver es que las personas que, digamos, usan el corredor, de alguna manera lo aprueban más que los que no lo usan. Y esto tiene que ver con la campaña electoral, que influye en la percepción de las personas. Hay Ana Solórzano, la presidenta del Congreso, se ha pronunciado, o mejor dicho, ha informado que se va a formar una comisión, por fin se va a formar en el Congreso, una comisión para investigar la penetración del narcotráfico en la política. Escuchemos. En el Congreso, como ustedes saben, se ha aprobado en el Consejo Directivo una moción por la cual se va a formar una comisión específicamente del tema del narcotráfico, ¿no? Va a ser una comisión seguramente importante que va a responder definitivamente a este tipo de encuestas al cual usted menciona. Esto ya se había planteado hace más de un año, pero nunca se llegó a tomar la decisión. Era indispensable formar una comisión investigadora de la penetración del narcotráfico en el propio Congreso. Según Jaime Antezana, hay 12, 13, 14 congresistas que tendrían vínculos con el narcotráfico. Y bueno, la noticia más reciente al respecto ha sido la acusación que ha formulado la procuradora Julia Príncipe al secretario general de Fuerza Popular por lavado de activos, ¿no? Esto ha vuelto a levantar el tema y bueno, esperemos que efectivamente ahora se forme esta comisión y se estudie en profundidad este asunto, porque es necesario prevenir antes que lamentar. No podemos terminar con el Estado peruano capturado por representantes del narcotráfico. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresaremos ahora con Absalón Vázquez, candidato a la presidencia regional de Cajamarca, una región donde se juega también el futuro del Perú, porque, en fin, ahí tenemos la permanencia de la posibilidad de una candidatura que puede ser negativa para el país. Y luego vamos a estar con Fernando Sillonis, candidato a la presidencia regional de Ica. Vamos a conversar con él acerca de sus propuestas y finalmente con Washington Bolívar, que es líder del pueblo Cachibo Cacataibo de la provincia del Padre Abad Ucayali, que ha venido a Lima precisamente a pedir protección contra los taladores ilegales que también nos estarían amenazando. Recordemos que los taladores ilegales asesinaron a 4 dirigentes ayánicas
en la selva del Perú. Regresamos.